Hola, bueno, estamos presentando como equipo, ¿cierto? En la conferencia de IBIMA número 37 de abril de 2021, eh, nuestro artículo cuyos autores, ¿cierto? Es quien habla, José Luis Silva, Carlos Galleguillos Cortés, Rubén Hurtado, de la Universidad de Atacama, todos de Chile. ¿Ya? El título de nuestra presentación o de nuestro artículo de investigación se llama Influencia del comportamiento sostenible en la felicidad de estudiantes de una universidad pública de Chile. Y como introducción, tenemos que decir varias cosas importantes del punto de vista que, bueno, en la actualidad, ¿cierto? La sociedad está teniendo diferentes desafíos que incluyen problemas como el crecimiento de la población mundial, eh, ¿cierto? La intensificación de disparidad de ingresos, y esto muy agudizado hoy día con la pandemia, ¿cierto? Nuevas inestabilidades políticas, hay presiones sociales importantes, catástrofes climáticas, eh, hay distintas problemáticas que Torres y otros y todas las citas que nosotros nombramos en este artículo lo demuestran. ¿Ah? Hay investigaciones recientes que confirman que un fuerte apoyo social, por ejemplo, tiene una relación significativa con el bienestar subjetivo. De estos cambios que están pasando, nació esta preocupación, ¿cierto?, de qué pasaba con el comportamiento sostenible antes de la pandemia y durante la pandemia. ¿Ah? Hay algunos rasgos, ¿cierto? Hay algunas cosas importantes que están arrojando que ese comportamiento prosocial o lo proecológico o lo proeconómico, si lo podemos decir así, eh, puede haber una relación significativa con el bienestar subjetivo. Y así hay algunas citas, unas referencias que nosotros nombramos acá que puedan ser de utilidad para que eh, poder, digamos, sostener la investigación que nosotros estamos diciendo. Bueno, otros investigadores indican que las cualidades sostenibles proecológicas, por ejemplo, o de frugalidad, altruismo y comportamientos equitativos, tienen relación significativa también con el bienestar subjetivo. ¿Ah? Entonces, comúnmente se sugiere consecuencias positivas de participar en acciones de sostenibilidad. ¿Ah? Se aduce que por naturaleza psicológica impacta la satisfacción, ¿ah? El bienestar personal, la motivación intrínseca, y la restauración psicológica. ¿Ah? Se confirma de esta manera la existencia de una relación entre comportamientos sostenibles y la felicidad. ¿Ah? Eso está apoyado en distintas investigaciones al respecto. Pero bueno, si bien existe evidencia acerca de este comportamiento prosocial, por ejemplo, se podría como considerar una forma eficaz de aumentar la felicidad de una manera sostenible. No existe suficiente conocimiento o evidencia sobre las condiciones sobre las cuales se produce el efecto de felicidad, ¿no? Más aún en contextos específicos como es la educación, y más aún en contextos donde hay distintas carreras con distintos perfiles de estudiantes. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, en esta investigación se propone, ¿cierto?, reforzar la investigación relativa a esa influencia que puede existir en comportamiento sostenible desde la perspectiva ambiental, social, económica, en la felicidad de estudiantes de educación superior. Estudiar sus relaciones y también sus implicancias. Para eso, en el artículo generamos un marco teórico bastante importante y lo primero que hay que explicar es el concepto de sostenibilidad. Entonces, en ese sentido, lo definimos como, ¿cierto?, un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras. ¿Ah? Los fuertes conflictos, en realidad, como lo decía adelante, la contaminación ambiental, la escasez de recursos, la disminución de la biodiversidad, son cada vez más amenazantes. ¿Ah? Y esto, obviamente, que ha provocado presión fuerte negativas en las organizaciones y, eh, y para en realidad incorporarse en las problemáticas económicas, ambientales y sociales. Y algunos otros investigadores también se han metido en el aspecto tecnológico. Es decir, nosotros como investigadores nos incorporamos a estas tres dimensiones, que son la ambiental, la social y la económica, pero otros investigadores también han incluido el aspecto tecnológico. ¿Ah? ¿Por qué no? Es otra mirada. Y eso en sí es una nueva problemática. ¿Ah?
que es un desafío en realidad. Bueno, por lo tanto, educar, de acuerdo a nuestra perspectiva, incorporar este sentido de sostenibilidad en las instituciones de educación superior es un desafío por naturaleza. Educar a la próxima generación de líderes, ¿cierto? Eh, Bajo la premisa de la sostenibilidad, va a allanar o va a generar un nuevo camino para equilibrar ese crecimiento económico, social y ecológico del cual yo hablaba. Entonces, por lo tanto, la implementación del desarrollo sostenible en IES tiene una considerable importancia porque son quienes forman a los profesionales del futuro, que desempeñan un papel vital principalmente en las decisiones. Ellos son los que toman decisiones desde todas las perspectivas, desde todas las carreras. Un profesor tiene que tomar decisiones sostenibles, un ingeniero civil tiene que tomar decisiones sostenibles, un profesional del área de la salud tiene que tomar decisiones sostenibles. Por lo tanto, a través del currículo se puede generar sensibilización importante al respecto. Y esta investigación apunta un poco a esa línea, ¿cierto? Porque ya dijimos, las problemáticas son varias al respecto. Y bueno, y si tenemos que fundamentar el hecho de que el comportamiento sostenible sí afecta a la felicidad, bueno, las transiciones, ¿cierto?, hacia la sostenibilidad requieren cambios profundos en el comportamiento. Obviamente, eso como premisa importante. Por lo tanto, el comportamiento proambiental se ha definido en nuestro artículo, ¿cierto?, como aquellas acciones que realizan los individuos o grupos de personas para el cuidado del entorno natural y así lograr una calidad medioambiental. Por otro lado, ¿cierto?, el comportamiento prosocial tiene como beneficio beneficiar y ayudar a los demás, ¿cierto? Son comportamientos que incluyen acciones destinadas a ayudar, a consolar, a compartir o cooperar con otros. Un comportamiento que se refiere al llegar a otros y promover acciones sociales positivas, que al parecer tiene componentes genéticos, de acuerdo a lo que nosotros pudimos investigar, y ambientales que están vinculados a los roles que desempeña cada individuo dentro de una dinámica social predominante. Para nosotros, una institución de educación superior. Y finalmente, el aspecto, ¿cierto?, desde la economía, ¿cierto?, el comportamiento que tiene que ver con la economía colaborativa, por ejemplo, que está basado principalmente en el desarrollo del consumo sostenible, de la perspectiva de la compra de productos ecológicos y la reutilización de residuos. También en comportamientos de consumo sostenible, como comprar alimentos orgánicos, tomar autobuses al trabajo y andar en bicicleta para trabajar, entre otros. Ahí hay algunos ejemplos importantes, ¿cierto? Y bueno, la sostenibilidad depende a su vez de la teoría de la felicidad y esta de un cierto concepto de naturaleza humana, concepción de felicidad no como un estado o una propiedad, sino que más bien como una virtud. Desde esa perspectiva lo estamos trabajando y ahí argumentamos en el artículo con citas de gran nivel para justificarlo. Por lo tanto, existen estudios que han explorado el vínculo entre el bienestar subjetivo y la sostenibilidad social, económica y ambiental, encontrándose evidencia importante con una relación significativa entre el nivel de bienestar y ese desarrollo sostenible. Entonces, ahí se ha descubierto aportes importantes en comportamiento sostenible, se percibe en sí mismo como más felices de quienes no lo hacen. Es decir, quienes tienen comportamiento sostenible se asume que son mucho más felices que otras personas. Bueno, nuestro modelo teórico, ¿cierto?, de la investigación se basó en estos dos modelos, es decir, como estamos en un periodo de pandemia, lo que quisimos hacer es, ¿cierto?, como variables independientes, generar comportamiento sostenible ambiental, social y económico hacia una variable dependiente de la felicidad de estudiantes antes de la pandemia y lo mismo a través de estas tres dimensiones hacia la felicidad de estudiantes durante la pandemia. Estos son los modelos base que generamos y por lo tanto su hipótesis respectiva. Por lo tanto, una primera hipótesis con respecto a estos modelos fue que un comportamiento sostenible previo de la perspectiva ambiental influye directa y positivamente en la felicidad de estudiantes en una IES.
y lo mismo desde el punto de vista de un comportamiento sostenible previo de la perspectiva social, y la misma hipótesis de acuerdo a un comportamiento sostenible previo de la perspectiva económica. Y eso lo dejamos expresado, ¿cierto?, también en nuestro artículo de investigación. Nuestra investigación fue de carácter transversal, ¿cierto? La metodología de investigación respondió al modelo hipotético deductivo como fundamento epistemológico para probar la certeza de la hipótesis que yo nombraba recién, ¿cierto? Relacionando un uso de variables como el comportamiento sostenible desde el aspecto social, ambiental y económico, las cuales están bajo verificación hipotética de carácter cuantitativo. ¿Ah? Por lo tanto, nuestra investigación está basada en el paradigma cuantitativo. ¿Ya? La población está compuesta por 4.435 estudiantes, de los cuales, ¿cierto? Bueno, hicimos un análisis ahí de tamaño de muestra, nos arrojó un número de 354 estudiantes, pero en definitiva terminamos con un total de encuestas tomadas de 428 estudiantes, lo que estábamos por sobre la muestra, así que bastante válida y confiable lo que habíamos estado haciendo hasta ese momento. La encuesta fue la encuesta reducida debido a que de Jerique y otros del año 2018, debido a que esa misma encuesta ya tenía un estudio de cargas factoriales de la más larga, por lo tanto no consideramos la que ya estaban estudiadas, ¿no? Solamente por eso ocupamos la versión corta de esta encuesta, ¿ya? Y bueno, para el comportamiento, ¿cierto? Desde el punto de vista ambiental, social y económico, además de la felicidad, se usaron 3 ítems, ¿cierto?, que tienen que ver, de acuerdo a una escala Likert, desde 1 a 7, donde 1 es completamente desacuerdo y 7 completamente de acuerdo. Eso es con lo que respecta a lo que es metodología, ¿cierto? Bueno, y cuando ya aplicamos la metodología, empezamos a describir resultados y partimos con la estadística descriptiva, ¿ah? Entonces, presentamos esta tabla, bueno, ahí presentamos algunos desviaciones estándar, ¿cierto? La media, y bueno, y Combrach, ¿eh? Un análisis de Combrach que se ven bastante bajos, pero por esta razón también nosotros seguimos el estudio a través de estos cálculos, ¿cierto? Ecuaciones, a través de modelos de ecuación estructural, ¿eh? Antes de la pandemia y durante la pandemia. Quiero recordar eso. Entonces estos datos los fuimos arrojando en el artículo y generamos también el modelo de ecuaciones estructurales. Entonces, el primer modelo, que está en la figura 3 del artículo, está presentado acá. Entonces, a partir de este modelo de ecuación estructural, ¿cierto?, se probó el ajuste del modelo de medición respecto a lo hipotetizado. ¿Eh? Y respecto a los efectos calculados, los hallazgos con respecto a lo que aparece acá, mostraron ser significativos y positivos, principalmente para el factor ambiental y económico. Entonces se tiene que, para el ambiente, medida en términos de reciclaje, ¿cierto? Tenemos un beta de 0.28, ¿cierto? Y un P de 0.05, o sea, P inferior a 0.05 y un intervalo de confianza de 95%. El aspecto social medido según integridad tiene un beta de menos 0.21, un P superior a 0.05 y un intervalo de confianza de 95%. Y el factor económico, medido en términos de reputación, un beta de 0.63, un P inferior al 0.05 y un intervalo de confianza también de 95%. Resultado importante. Esto, ¿cierto?, antes de la pandemia. Y luego mostramos, ¿cierto?, el modelo de ecuación estructural durante la pandemia. Entonces, respecto a los efectos calculados, en esta figura, que es la número 4, los hallazgos mostraron ser significativos y positivos para el factor económico principalmente. Entonces, se tiene que para el ambiente, medida en términos de reciclaje, como lo decíamos recién, tiene un beta de 0.16, un P por sobre 0.05 y a un intervalo de 95%, ¿cierto? Buen nivel. El aspecto social medido según integridad, con un beta 0.21, pero con un B superior a 0.05, el mismo intervalo de confianza, y el factor económico, finalmente medido en términos de reputación,
con un beta 0.48 y un P inferior a 0.05. Entonces, es decir, en la figura número 4 muestra gráficamente el resultado del modelo de ecuación estructural para la muestra de investigación. Entonces, es decir, se verifica la relación existente entre las variables latentes y las observables. Entonces ahí se deja evidencia de estos resultados que para nosotros fueron bastante interesantes. Y ahora en las discusiones podríamos, ¿cierto?, describir algunos de esos resultados. Entonces, en primer lugar, podemos decir que fue posible cumplir con el propósito de esta investigación, el cual corresponde a estudiar la influencia que pueda tener comportamientos sostenibles desde la perspectiva social, ¿cierto?, ambiental, económica, en la felicidad de estudiantes de educación superior. Para esto, en el artículo se contempló el uso de la teoría relevante disponible para la investigación a través de la especificación teórica y a través del instrumento cuya operacionalización empírica fue materializada en una encuesta validada internacionalmente, que es la de GEDIC, como yo les comentaba. En segundo lugar, los hallazgos encontrados movilizan a presentar parcialmente el estudio, pues solo dos de las variables independientes fueron de carácter positivo y significativo para el modelo antes de la pandemia, como yo le comentaba, y mientras que para el caso de durante la pandemia, solo una de las variables independientes fue de carácter positivo y significativo, que fue la económica, que también lo expliqué. ¿Ya? El modelo de ecuación estructural es aceptable, por lo tanto. Para el caso del modelo antes de la pandemia, la magnitud significativa está dada por el factor económico y ambiental, y en el siguiente, ¿cierto?, sobre el económico. Eso es muy importante comentarlo, ¿ya? A ver, una posible explicación del primer modelo es el hecho de que antes de la pandemia se encontraba influencia con la contingencia nacional de carácter social. Y por otro lado, había un consumo importante de compras de artículos de segunda mano entre los jóvenes, o evitaban comprar productos de compañías con mala reputación. Bueno, en Chile han sido bullados los casos de empresas que descuidan a sus empleados y el medio ambiente, o destruyen la naturaleza primando los intereses económicos. Y en el segundo caso, durante la pandemia, el factor más importante para el factor económico, tal cual como se explicó anteriormente cuando mostrábamos la figura, en cuanto a consumir productos de empresas cuestionadas por su mala reputación. Bueno, los estragos de la pandemia podrían reflejar los bajos niveles de comportamiento desde la perspectiva ambiental y social, considerando incluso que estas acciones elevan el estado de felicidad, pues posiblemente los jóvenes han priorizado más fuertemente la salud, más aún que el estado en procesos de cuarentena o en distintas fases sanitarias. Bueno, insistiendo en estas discusiones, una posible explicación del primer hallazgo, ¿cierto?, es el hecho de que antes de la pandemia se encontraba influenciada con la contingencia nacional de carácter social. Eso quiero ser sumamente majadero. Entonces, el factor social no ha aparecido con un carácter positivo y significativo en ninguna de las dos situaciones. Pues posiblemente sea cual sea la situación en que estemos, comportamientos sostenibles play, desde este punto de vista, nos genera estados de felicidad superiores. Pero insisto, principalmente por el estado pandémico en el cual estamos. Esto podría confirmar otros estudios al respecto donde se aduce que existe inconsistencia respecto a que los comportamientos prosociales aseguren mayor beneficio de la felicidad, ¿cierto?, en los jóvenes. Bueno, hay otra problemática por naturaleza que se puede atacar en futuras investigaciones, ¿cierto? Bueno, el modelo de ecuación estructural es aceptable, por lo tanto, pues para el primer modelo, antes de la pandemia, se tiene, ¿cierto?, un SRMR de 0,053 y para el segundo de 0,047. Lo cual sugiere que el modelo tiene un 95 y 96% de confiabilidad respectivamente. Bueno, y en tercer lugar, como dice acá, las implicancias teóricas de esta investigación intentan contribuir a la brecha que existe en la literatura, cuando se detalla acerca del vínculo que puede existir entre el comportamiento previo en materia de sostenibilidad, desde el punto de vista ambiental, social y económico, y el aumento de la felicidad en una manera sostenible de estudiantes de educación superior, comprobando entonces de esta manera la validez de otros estudios relativos a esta temática que fueron expresados, obviamente, en la revisión bibliográfica y que ahí aparecen
¿cierto?, en el artículo detalladamente cuando ustedes puedan acceder a ello, ¿cierto? Las implicancias prácticas como consumo incipiente en el hecho de relacionar cualquier implantación de sostenibilidad que implique estrategias en la generación de estados positivos de felicidad o bienestar subjetivo de estudiantes. Es una buena implicancia práctica, ¿cierto? El estudio presenta una incipiente comprensión del comportamiento previo de sostenibilidad y su relación con niveles de felicidad de futuros profesionales, abriendo nuevas aristas susceptibles de ser investigadas dentro del campo de las instituciones de educación superior. Los hallazgos encontrados deben ser comprendidos en relación con las limitaciones metodológicas, ¿cierto? Pues en términos teóricos, esta investigación solo consideró el comportamiento previo de la perspectiva ambiental, social y económica y no se consideró otras, ¿cierto? Como a lo mejor puede ser la política o, como lo dije al principio de esta exposición, la tecnológica. ¿Ah? Ahí hay un buen desafío. Bueno, de la perspectiva metodológica, una limitación relevante a considerar es que solo se se obtuvieron datos de corte transversal, lo cual inhabilita establecer una relación causal, ¿ah? Más aún que se expresa acerca de comportamientos sostenibles relacionados a nivel de felicidad. En cuarto lugar, ¿cierto? En cuarto lugar se sugiere para futuras líneas de investigación se deberán corregir las limitaciones de este trabajo. Por ejemplo, si este trabajo solo se avanzó en el detalle de un comportamiento previo de la perspectiva ambiental, social y económica, se pueda avanzar en otras áreas que incluso a lo mejor nosotros también desconocemos. Además de estudiar y desarrollar este estudio de manera longitudinal, que ahí queda también un gran desafío. Bueno, por otra parte, esta investigación solo involucró estudiantes del régimen diurno, por lo tanto también hay un desafío importante, ¿cierto?, de una comprensión más profunda entre comportamientos previos con gente, por ejemplo, de jornada vespertina, gente que trabaja con edad mucho más avanzada. Eso también es un desafío en sí. Y por último, se sugiere investigar impactos sobre otros aspectos vinculados, ¿cierto?, a nivel latinoamericano. Lo que hicimos nosotros es en una universidad pública del norte de Chile, de la macrozona norte, y por lo tanto también hay un desafío importante de poder incursionar a lo largo de todo el país o a nivel latinoamericano. En este sentido, entonces, las conclusiones de esta investigación es que existe una relación parcial entre el comportamiento previo en materia de sostenibilidad y niveles de felicidad de los estudiantes. Los hallazgos mostraron ser significativos y positivos para el factor ambiental y económico antes de la pandemia y durante la pandemia solamente para el factor económico, como lo había dicho. El aspecto más fuerte dentro de las dimensiones del comportamiento fue la dimensión económica, considerando lo anterior, el conjunto de acciones concretas que apunten a la felicidad de los estudiantes de pregrado. El modelo de ecuaciones estructurales ajustado presenta valores aceptables, como se explicó, y bueno, y las limitaciones teóricas, prácticas y su metodología sugieren contrastar, ¿cierto?, en futuras investigaciones en los avances de sostenibilidad para los nuevos investigadores y quienes se dediquen a este estudio. Muchas gracias.